Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, nos acompaña esta noche. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Ahora, desde el análisis político, ¿cuál es el impacto que tiene una noticia de esta naturaleza? ¿Puede victimizar a Cerrón, por ejemplo? No, pues porque Ferró tiene un prontuario. O sea, si fuera un hecho aislado, por motivaciones políticas, yo lo podría entender. Pero él ya ha sido sentenciado anteriormente. Es más, estuvo preso. Y apenas llegó al poder Perú Libre, una corte cambió la prisión efectiva por comparecencia. Aparte de eso, el Congreso tiene una suspensión que no le permitió postular. Y hoy día escuché a su abogado decir que tiene 12 procesos en camino. Sí. Entonces, no, pues eso no es una casualidad, ¿no? Claro, pero el discurso desde la bancada, por ejemplo. No, una cosa fanática, pues no tiene... Anda un argumento jurídico, anda un argumento de hecho. No es por la intención, lo cual de paso estaba pésima, porque ya hay un aeropuerto en Jauja. Sí. Toda la provincia de Jauja lo ha rechazado a Cerrón, Por esta obra en por particular, esta además, obra, pues claro. porque con eso anularía el aeropuerto de Jauja. Además, en un valle como el Valle de Mantaro, que es tan rico, vamos a perder hectáreas y hectáreas para hacer otro aeropuerto Claro, en por eso perjuicio de la zona de se cultivo. cuestionaba la viabilidad. Parecía una obra ad hoc para hacer negocios. Es decir, parecía haber creado una necesidad precisamente para eso, por lo menos desde la lectura cuando uno analiza casos anteriores también. Ahora, Cerrón no aparece, Pero la pena ha sido benigna. ¿Qué le dice a usted eso? Digamos, acá hay una, vamos a decir así, hay una observación de Contraloría. Ajá. No es que solamente el sector privado lo iba a hacer, no, hay una plata gastada del Estado. Echada al caño, por gusto, ¿para qué? Eso es un delito. O sea, esto lo han resuelto, entiendo, 3 magistrados que no son locos para poner una pena que no corresponde, ¿no? Él tendrá su derecho de ir a la Corte Suprema si él juzga conveniente. No me voy a pronunciar sobre los hechos mismos porque no los conozco. Pero políticamente está en la línea de los gobernadores comunistas que han hecho del patrimonio del pueblo serie pabilo. Tumbes, un tal Viñas, Sí. Cajamarca, Santos, ¿recuerda? No, la lista es Cerrón, larguísima. Ayacucho, Pero, Cerro de Pajo, Puno, ¿esto Cusco. podría gatillar el final de Perú Libre, por ejemplo? ¿Diría usted? El presidente, No lo sé. el expresidente Castillo en prisión, luego de un golpe fallido, el señor Cerrón no ha habido, con esos 12 procesos todavía por resolverse. Hoy por hoy, prófugo de la justicia, lo acaba de decir Sí, claro. el doctor Caro, la bancada pronunciándose con un discurso de victimización dividida, además ya no tiene la fuerza que tenía antes en el Congreso, la inhabilitación política se suma a la sentencia. Le soy sincero, en política no hay ni jubilaciones ni muertos prematuros, ¿no? Yo no podría decir, con esto murió, no. Lo que sí le puedo sugerir al señor Cerrón es que se ponga derecho, ¿no? Tiene que cumplir el fallo, porque fíjese, Mávila, la semana pasada él sabía que esta audiencia venía, porque se notifica con antelación, y posiblemente presumía que era condenatoria. Entonces, qué casualidad, pidió licencia al juzgado para ir a Rusia. Claro, Primero el viaje a México al que fueron varios y Rusia, congresistas, sí. claro, ¿no? De paso que uno se quedó por allá hasta Sí, no sé dónde, cierto. de tal raza. Seguramente para equilibrar, como una se quedó en Estados Unidos, el otro se queda en Rusia. Pero menos mal que el Poder Judicial le negó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido a Rusia? ¿Hubiera regresado? No, pero claro, usted dice, no hay muertos ni jubilados, pero Cerrón no aparece. Y a él, si ya sabía de este resultado, que podía Sí, claro, darse este claro. resultado, lo que le ha convenido ponerse a buen recaudo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hizo un trabajo de inteligencia siguiendo a Cerrón? ¿Podemos ser hasta ese punto Porque Cerrón suspicaces? todavía tiene poder en el gobierno. Tiene poder, no tengo ninguna duda. Se habla mucho de la alianza. Pero La si alianza su del abogado, Congreso, la alianza... Mávila, si su abogado es el defensor del pueblo, ¿qué me dice? ¿O no? Ha sido su abogado. Ah, pues, ha sido su abogado, pero es su abogado. Entonces, usted cree aquí entonces que podemos inferir o por lo menos especular con la posibilidad de que el acuerdo político haya llegado incluso
a darle tiempo a Cerrón para que se ponga buen En recado? el mundo policial se sabe que cuando una persona tiene un tema hay que tomar algunas medidas previas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un seguimiento, ubicación, puede tener, yo qué sé, ¿Se ha dejado seguridad. escapar a Cerrón, está diciendo, Yo doctor? diría que no han sido eficientes, ¿no? El señor Cerrón podrá no presentarse y de repente esperar qué pasa con la casación, ¿no es cierto? Si él no se presenta, él pierde, porque es una persona que no se está poniendo a derecho, ¿no? Todavía tiene la posibilidad de repente de meterse a una embajada. Puede meterse a la embajada de México, a la de Venezuela, a la de Rusia, que de paso el embajador de Rusia ha sido por demás descortés con la propia Dina Boluarte. Si es que no me extrañaría que tomen, si se han ido una docena, no sé cuántos parlamentarios a Rusia, a celebrar qué, en medio de una guerra de agresión. Bueno, y ¿no? usted destacaba el hecho de que uno se haya quedado por allá también. Ahora, ¿al gobierno le hace bien o le hace mal que Cerrón ande prófugo de la justicia? Al gobierno muchas cosas le van mal. Yo puedo entender que puedan tener muchas buenas intenciones, pero permítame hacer un comentario un poco Por más favor. genérico sobre el tema, ¿no? Yo escribí un artículo y pensé que teníamos 6, 7 ministros de Interior. Hemos tenido 18 ministros de Interior en 3 años. 12 ministros de Salud desde la pandemia hasta acá. 7 presidentes del Seguro Social. O sea, ¿cómo diablos se puede manejar un país en esas condiciones? Entonces, todo esto llevó a una confrontación, a una guerra muy fuerte interna, agravada por esta exasperación, esta exacerbación de la confrontación por la Junta Nacional de Justicia, que se resolvería de una, ¿no? Si la doctora Tello dijera, bueno, de un peso costado, porque no quiero ser una piedra en el zapato de una solución política, porque eso está exacerbando todo. Correcto, Le pero acaban de ella considera que es un absurdo su destitución. Bueno, pero yo considero... Y el resto de la Junta ha cerrado filas con ella. Pues posiblemente un error, es un falso espíritu de cuerpo, pero yo lo que digo es, aquí hay que tratar de serenar el país. Hay que hacer política en grande. ¿Hay escenarios de guerra, diría usted? Lo que se percibe es, por ejemplo, la sanción contra Rafael Vela. La fiscal hoy lo ha respaldado, sin embargo sabemos que las relaciones no son pues, de lo más fluidas. Por otro lado, el Poder Judicial le dice a la fiscal que no procede ya una acción para evitar ser investigada. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, como ya le han dejado sin efecto la medida cautelar, entonces ahora la Junta de Justicia salta al cuello y sigue la guerrilla. Eso es lo que yo digo que hay que terminar. Yo no tengo nada contra la doctora Tello, al revés, la respeto, la conozco, sé quién es, una persona honestísima, no tengo ningún pero que ponerle. Pero si venció la edad transgrediendo la Constitución, porque la Constitución dice mayor de tanto y menor de 75, pues no hay nada que hacer. Entonces, eso ha dado lugar, ahí empezó el lío, pues. Que pretender ¿usted diría que está faltando en nuestra clase gobernante capacidad de renuncia? hacer política y hacer política pensando en el Perú y no en que si yo voy a seguir cobrando 3 años más o qué prebenda A recibo. propósito de política, ¿qué influencia política tiene todavía Vladimir Cerrón? No hablemos únicamente de una bancada que se ha partido en tantas partes en el Congreso, sino en el interior del país, por ejemplo. ¿Todavía usted cree que hay algún Mucho. tipo de capital? Pues por supuesto, pero qué duda cabe. Y no solamente hay algún tipo, ahora tiene más. Porque, ¿por qué crees que están renunciando funcionarios de la Defensoría? Y el defensor no puede nombrar a sus representantes en los departamentos y después nadie se da cuenta de eso. En el propio sector salud había una penetración sumamente fuerte y en otros lugares también. Entonces, pero más allá de eso, quiero insistir en mi hipótesis en beneficio de serenar al Perú. No podemos salir del problema de la seguridad o de la inseguridad, porque se hacen esfuerzos, ¿La yo entiendo. interpelación al ministro del Interior le parece, por ejemplo, desatinada? Sí, me parece desatinada y innecesaria. O sea, estamos en medio de una emergencia tomando decisiones de interpelar al ministro. ¿Por qué? Porque aumentó la delincuencia.
El caso de Rosalía Muruz, ¿debería ella, por ejemplo, dejar la tercera vicepresidencia? Posiblemente yo creo que ella caería muy bien si es que ella toma una decisión de ese tipo, ¿no? Sin esperar, ¿podría hacerlo sin esperar a que se tramite Pero, la censura? a ver, esas pequeñas cositas Ajá. pueden ir sumando para poder tener una mejor perspectiva del país. Lo que no hay es una visión de Estado, ¿no? Estamos siempre en la pequeñez, en ¿Y la de quién minucia, es en la la responsabilidad bronquita. de esa visión de Estado? De los que tienen que gobernar y de muchos que desde afuera podrían contribuir o con sus opiniones o con sus acciones. Pero en principio habría que convocarlos, digamos. Pero nadie los convoca, pues. Ese es Por el eso. tema. Entonces el problema está en Palacio. Bueno, en parte, pero también desde la sociedad civil se pueden hacer cosas muy importantes. Yo veo que muchos sectores de sociedad civil, en el Colegio de Abogados, en otros sectores profesionales, en ciudadanos comunes y corrientes, que están preocupados por este tema. A mí me da mucha esperanza que partidos políticos que son instituciones, el APRA, Acción Popular, el PPC, puedan retornar plenamente a la cancha de la política para poner su experiencia al servicio del país. Muchos años el antipartidismo ha llevado a estas consecuencias. Pero ese antipartidismo no fue gratuito, ¿ah? Bueno, sí, claro, pero aplaudes a los nuevos, pues. No, pero Entonces, a ver, también, por eso, Perú posible, bajo el liderazgo de Toledo, ¿qué hacemos? Por ese antipartido, bueno, pues eso no es partido, pues. Bueno, La prueba es que ya no existe. Ahí no hay ideas, no hay ideología. Ustedes perdieron la inscripción. ¿Pero por quién? ¿Por Salas Arenas, que votó en contra? Salas Arenas, ¿no hay un poquitito de autocrítica, doctor? No, perdóname. El PPC. El APRA iba a seguir y quedó 2-2, y Salas Arenas hizo un doble voto para que no participara, y la consecuencia de no participar fue perder la inscripción. Mire el caso del PPC. Acción Popular. Pero bueno, el PPC se está reconstituyendo, y Acción Popular han pasado 8 años para que el jurado de elecciones resuelva quién es el secretario general. Pero entonces ¿es el jurado el culpable de la crisis de los partidos? No, en su conjunto, hasta muchos periodistas. Detrás de Vizcarra, detrás de Pedro Castillo, detrás de Sagasti, sin pensar en las consecuencias. Y fíjate en las consecuencias. Aplaudieron la no reelección. Hoy día se están arrepintiendo. ¿Sabe cuánta aprobación tuvo el cierre del Congreso de Fujimori? Posiblemente. El 5 de abril también el 90% estaba de acuerdo. Por eso. Pero la gran política no se hace solamente pensando en el aplauso de la gente. Eso es una forma simplista de ver la política. Entonces, como me aplaude la gente masivamente, entonces ya está bien. No, está mal. Porque un golpe de Estado, Mávila, nunca va a ser bueno. Por eso, a eso vamos. Pero ¿quiénes son los responsables? Parece bueno el primer mes, el primer año. Por ejemplo, falta de liderazgos. El centro no tiene. La mayoría de la población se ubica en el centro. No quiere extremismo. No quiere estar aquí o allá. Claro. Sin embargo, las partes, quienes están en los dos extremos, se pelean a esta gente y la obligan a tomar partido. Pero no hay un líder de centro. No, en los últimos tiempos ha habido un fenómeno de polarización. Ajá. No solamente en el Perú. Usted lo está viendo en Argentina, lo está viendo en Chile, en Ecuador. O sea, es un fenómeno que está pasando en América Latina. Pero hoy, mucha gente voltea los ojos. Oye, mira, ve. ¿Dónde está el APRA, por cierto? Creíamos que estábamos mal con estos partidos, o con el APRA, o con el otro, y resulta que ahora estamos peor. ¿Por qué? Porque hemos caído en manos de aventureros, de gente improvisada, que no ha sido preparada para... ¿Toledo era un aventurero, por ejemplo? Hasta hay un libro que dice historia de dos aventureros. No, a Pedro Pablo Kuczynski se lo bajaron. Keiko Fujimori. Pues no ha ganado. ¿Es una aventurera? No, yo no. ¿Cómo ¿La calificaría usted? No, yo me estoy refiriendo a los que llegaron al gobierno. ¿No? Vizcarra es un ladrón aventurero. ¿Pero llegó gracias a quién? ¿O no? ¿A quién? A los que le rindieron incienso y mirra. Escúcheme, ¿quién lo puso en la plancha? Bueno, pues... ¿Quién eligió a Vizcarra y quién dijo, tengo dos seguros? Recordemos bien, sí, claro, tengo 2 seguros de vida. Es decir, la plancha no la inventan los periodistas. Pero mala decisión, pues, de PPK. Entonces, vayamos por ahí. Pero después, vayamos por Vizcarra, ¿no? Todos los días en televisión, a las 12 del día, saliendo y engañando a la gente. Nunca dijeron la verdad sobre los muertos. Tuvo que cambiar el gobierno porque dijeron que han habido más de 200.000 muertos. ¿Pero a quién está responsabilizado? A muchísima gente.
a muchísima gente que se prestaron a ese tipo de engaño. Eso es lo que pasó. Pero no hay ninguna ¿Y sabe qué? Y autocrítica Vizcarra, usted para los partidos. No hay un sentimiento para de... autocrítica, Sí. la crítica viene de nuestros adversarios. Déjeme a mí criticar a los nuestros, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hizo Vizcarra? Agarró el erario nacional y lo reventó en favor de los medios de comunicación, ¿o no? ¿En favor de los medios Sí, de comunicación? así es. ¿Y usted está Porque- responsabilizando porque- o sea, no, Vizcarra es no, sí, por el supuesto. único responsable de todo? ¿Antes nadie se equivocó? No, déjeme, que no, Mávila, no se ponga en defensa de Vizcarra. No, yo no me Le pongo en ruego. defensa de Vizcarra para nada. Yo lo que quiero es que me entienda lo siguiente. O sea, Acá había una ley. el señor Vizcarra Acá había tiene que una ley- pagar por todas las Ya, muertes espero, durante la pandemia. Espero. Y por lo que robó en Moquegua. Y por lo que robó en Moquegua. Hasta ahora. Y eso Eso es lo que se decimos sabe en voz hasta alta y ahora. de manera Me pa- clara, doctor del me Castillo, parece- por si acaso. Me parece perfecto. Correcto. Me parece perfecto y creo que mucha gente la va a aplaudir por eso, ¿no es cierto? Pero aquí el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esta ley que había impulsado Mauricio Mulder para poner en cero la policía estatal. Como se declaró inconstitucional, Vizcarra se aprovechó de eso y soltó todos los diques. Entonces, obviamente, los medios que estaban en cero, publicidad del Estado, recibieron un enorme aporte. Eso se sabe. ¿O no? No es un invento, ahí están los números, entre usted a Google y lo va a encontrar. Entonces, Bueno, pero eso, bajo yo esas le condiciones, el preguntaba- señor Vizcarra, yo le preguntaba permítame por para la terminar, autocrítica. el concepto, eso se Usted prestó decía que para Keiko que... Fujimori no fue gobierno, Pero- pero Keiko Fujimori fue lideresa de una oposición. Bueno, pregúntele usted, Y Keiko, tiene, yo no- y tiene una Fíjese, responsabilidad, pero yo usted he es sido- el que está criticando Yo he sido todo. bien opositor al fujimorismo, así que a mí no tienen que preguntarme de Keiko, la respeto como tal, en la medida que ella maneje un partido dentro de la vida democrática del país. Pero estamos hablando precisamente de eso, de la A mí el recuperación de los fujimorismo- partidos y de la obligación o Pero- responsabilidad o A autocrítica ver. que tienen que hacer los partidos. ¿Qué cuadros llevan al Congreso? A ver, veamos por ahí. ¿Qué cuadros llevan al Congreso? Mire usted el Congreso. Es un desastre, Bueno, pero por supuesto, contamos con los dedos de la mano la gente que tiene calidad ahí. ¿Y de quién es la culpa? usted dirá. De Vizcarra, que prohibió la reelección, de la gente que denostó de los partidos y que los sacó de la cancha. Entonces había que reelegir a los anteriores para que la cosa estuviese mejor. Depende, pero yo le puedo asegurar... ¿Sabe usted cuánto era el ¿Acaso- porcentaje de reelección que había? Era bajísimo. Pero bajísimo. Pero, Por eso. Pero ese bajísimo era suficiente para mantener la memoria institucional, ¿me entiende? ¿Por qué nos decían a 4 apristas que manejamos todo el Congreso? No porque lo manejábamos, sino porque teníamos una experiencia, porque podíamos tener una cuota de sentido común y de criterio. ¿Por qué cree ¿entiende? usted que está en esta mesa conversando estos temas conmigo? Supongo que valoran eso, ¿no es cierto? Ok, por lo mismo, y yo le agradezco muchísimo. Por lo mismo, me siento en la libertad, gracias a su gentileza y la del canal, de poder decir las cosas. Yo creo que aquí hubo errores en menos. Por ejemplo, falla el fujimorismo, ya que usted quiere darle un golpe a... que no es culpa de Keiko tampoco, pero... No le quiero pero- dar un golpe, No, pero sí esto es, sino que, a esto ver, es una a cosa todo- histórica. a todos con la misma vara, A ver, ¿no? A esto todos es con una la misma cosa vara. que a mí me parece una crítica muy válida. Con motivo del efecto del senderismo, pero el fujimorismo se fue al otro extremo y prohibió la política en las universidades. Tú hacías política y te votaban. Mi generación y otras nos formamos políticamente en las universidades. Entonces, como tú cortas a la juventud, no hay renovación política. Muy bien, doctor, yo le Como agradezco. cortas a la juventud, tienes el parlamento que tienes. Yo le agradezco como siempre que esté con No se me nosotros. ha molestado, ¿no? No, usted Ah, ya. tampoco, ¿no? No, para nada. Buen talante. Qué ocurrencia. Bueno, como siempre, por favor. Ah, además, sabe que mi abuelo fue aprista, ¿no? Gracias, compañera, por la referencia. Ya ve que se puede discutir y debatir de manera alturada. Eso No, nos está sí, faltando. encantado. Eso nos está faltando. Muchas supuesto gracias que sí. al doctor Jorge del Política en Castillo. grande, Ah, ¿ya? política en Así grande. es. Gracias. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero